Así que vamos a empezar directamente ya a programar un pequeño ejemplo para que vos veas cómo funciona esto. Bien, vamos a poner en contexto tres cosas que tenemos que tener. El modelo es una clase específica de Entity Framework en donde nosotros vamos a definir cada una de las tablas, ¿sí?, que van a componer esta conexión al motor. Bien, este modelo se compone de database set, que es un tipo especial, que básicamente son las tablas. Aquí en este ejemplo vamos a tener dos tablas, blog y un post, que eh, muchos posts pertenecen a un mismo blog, ¿sí? El contexto es algo que vamos a mencionar siempre y es la sesión que representa la conexión al motor de base de datos. Siempre que hablemos de contexto, es decir, que estamos haciendo relación a la conexión al motor de base de datos. ¿Cómo son los pasos? Primero, bueno, obviamente vamos a crear el proyecto, vamos a crear estas clases de las tablas, vamos a generar el contexto, vamos a aplicar una primera migración y vamos a generar el CRUD, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, vamos a sacar un segundo presentación, vamos a abrir nuestra consola, vamos a generar, en este caso, estoy dentro de una carpetita que vamos a subir a GitHub para que puedas tener acceso al código. Y vamos a generar rapidito una aplicación de consola, ¿sí? Elegí consola porque después vamos a hacer una API mucho más completa, pero esto simplemente va a ser el video número 1, así que vamos a poner día 1, Entity Framework, ya. Vamos a entrar a la carpetita de día número 1, ¿sí? Y vamos a instalar el paquete de Entity Framework. Para eso vamos a poner .NET add package, ¿sí? Y el paquete que vamos a instalar, lo voy a buscar por aquí, es el de Entity Framework. Y la Nugget, para mostrártelo por este lado. Y vamos a poner Entity Framework Microsoft Entity Framework Core. Todos estos agregan el sufijo core para hacer referencia a que no son sino del framework de .NET, sino son de .NET Core. En este caso de .NET 7. Bien, bueno, vas a ver que hay muchísimos paquetes y todos van a agregar aquí al motor que hacen referencia. Por ejemplo, ahí vimos que estaba SQL Server. Podemos ver que, por ejemplo, tenemos MySQL, ¿sí? Entonces, esta última partecita indica el motor que queremos trabajar. Yo en este caso voy a trabajar con SQL Lite, ¿sí? Entonces, me copio la instrucción y venimos directamente a ejecutarla por aquí. Voy a agregar el paquetito de la versión 7.0. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ver si podemos trabajar directamente. Acá me creó la solución, ¿sí? Vamos a trabajar con Visual Code, a ver si está instalado para cambiar un poco la... para cambiar un poquito de Visual Studio para que veas que se puede trabajar con... Ahora sí. Bien. Le vamos a decir que está perdido, lo agregamos yes. Ahí se está actualizando, generando y debería salir la consola con el Hello World. Perfecto, listo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a generar nuestras clases. Vamos a poner una carpetita rápida con nuestros modelos. Y vamos a generar nuestra clase de blog.
Ahora sí. Bien, vamos a crear la clase block. Y en este caso va a tener algo muy simple. Va a tener una propiedad que va a ser el ID del block. Y vamos a generar una segunda propiedad con el título del blog, la URL. ¿Sí? Y la última propiedad, rapidito, con la URL. Listo. Vamos a agregar una segunda clase rápido que va a ser la clase post, que va a estar relacionada al blog. Por ende, vamos a crear una propiedad para identificar cada blog, cada post y para identificar a qué blog pertenece. Y en este caso vamos a hacer una propiedad, va a ser el ID. Esto es el ID del post. Y vamos a crear una propiedad de tipo entero que va a ser blog ID. Esto va a ser el ID del blog. Vamos a generar una propiedad o blog para obtener las propiedades del blog. Y vamos a generar las propiedades propias del blog, del post, perdón. Le vamos a poner title, content. Y bueno, así podemos hacerlo mucho más complejo, pero ya con esto suficiente. Bien, lo vamos a detener en algunas cositas. Aquí tengo la propiedad blog, ¿sí? Esto, si bien yo puedo poner decoradores, que lo vamos a ver más adelante para indicar cuál es la clave, por convención, esto que se llama ID automáticamente se convierte en la clave de la tabla. ¿Por qué? Porque él entiende que si nosotros le ponemos el nombre de la tabla más la palabra ID o solamente la palabra ID, ya es la clave. Lo vamos a ver con más detalle, pero te voy contando un poco cómo funciona. Es decir, si yo acá podría haber puesto blog ID y ya le estoy diciendo esta es la clave de la tabla blog. O simplemente poniendo ID hace el mismo efecto. Ahora, si yo le hubiese puesto clave, ahí sí que no sabe cuál es. Y en ese caso, yo tendría que usar un decorador que se llama key para decirle qué es la clave. Pero lo vamos a ver más adelante, así que ahora simplemente lo vamos a dejar como ID. Lo mismo va a pasar acá. Yo le estoy diciendo que esta tabla post, esta es la clave, ¿sí? Y acá abajo, fíjate lo siguiente. Yo estoy usando el nombre de la tabla más el campo. Al hacer esto, le estoy diciendo que estoy usando una relación contra la tabla ¿cuál? La tabla block. Esto automáticamente, por convención, me va a generar la relación, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar, ya tengo mi modelo, vamos a generar una carpeta, pero aquí veis que va a ser el contexto, ¿sí? Aquí vamos a tener básicamente la conexión a la base de datos y aquí vamos a armar nuestra clase que se va a llamar app database context. Así normalmente, o vamos a poner el blog database, bien, así indicamos que es la conexión a la base de datos de blog. Vamos a generar una clase, va a llamar blog database context, bien, y con esto vamos a intentar generar la conexión a la base de datos. Lo primero que tengo que hacer es crear mis tablas. Para eso las voy a crear de tipo databaseset. En este caso va a ser una apuntando al blog. Se llama el blogs.
Y lo mismo voy a hacer con la otra que es de tipo post. ¿Sí? En este caso me dice que no conoce database set. Eso es porque tengo que agregar Entity Framework Core. ¿Sí? Al hacerlo ahí, ya sabe que esto se llama blog y a esta le post, perdón, no, igual, son los posts. Y el nombre del tipo data, porque hasta acá lo único que hemos hecho es generar un contexto el cual va a tener dos tablas. Para que esto sea una conexión de base de datos, tengo que heredar la clase DataBaseContext. Esta clase, si podemos entrar, tenemos que... Esto es de Entity Framework, ¿sí? Y nosotros heredamos de esta clase porque básicamente él tiene los métodos necesarios para yo poder trabajar. Por ejemplo, tiene el método sidechain, que es para poder aplicar cambios. Tiene el método model creating, tiene el método para agregar entidades, ¿sí? Aquí básicamente están todos los métodos necesarios para yo poder trabajar con el motor. De acuerdo al tipo de conexión es lo que él después va a terminar convirtiendo. Bueno, yo ya tengo mis dos clases. Ahora lo que vamos a generar es el constructor, donde aquí vamos a definir nuestra conexión efectiva a la base de datos. Para ello, como vamos a trabajar con SQLite, la voy a guardar en una carpetita, que en este caso voy a acceder a Environment, Special Folder, y voy a acceder a donde Local Application Data, ¿sí? Que es la carpetita local del usuario para poder guardar. Y en Path vamos a traer la carpeta anterior y aquí vamos a decirle, vamos a crear una propiedad que es la ubicación de donde vamos a guardar la base de datos. Entonces el database path va a ser igual que system input output, acceder para generar una ruta entre el path que tenemos arriba y el nombre de nuestra base de datos. Voy a poner blog.db, ¿sí? Aquí tenemos básicamente la ruta de nuestra base de datos. Ahora que ya tenemos la ruta, vamos a sobreescribir uno de los métodos que trae DataBaseContext, que es el método onConfiguren. Lo que vamos a decirle acá es qué es lo que tiene que hacer cuando arranca la instancia del DataBaseContext. Vamos a agarrar el método onConfiguren, overpublic, override, void. Si no sabes cuál sobreescribir, yo siempre lo que hago es acá, el onConfiguren. Database context, acá está. Yo el que quiero sobreescribir es este que está acá. Entonces, de esa manera, más fácil. ¿Por qué? Porque ya tengo la firma que quiero dar. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Que el miembro actual agregue la palabra override. Check. Override. Ahora sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a decirle en Option Builder, una sola línea lo vamos a hacer. Option Builder. Use SQLite. Esta extensión vino porque yo instalé el paquete de Microsoft Entity Framework Core SQLite. Y lo que quiero hacer es cargarle aquí directamente la ruta con la que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a pasarle acá la ruta, la cadena de conexión. En este caso vamos a decir data source es igual
al dbpath que tenemos arriba. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es dbpath. Así. Bien, lo que estamos haciendo acá es que cuando arranque la instancia automáticamente pase como opción SQLite con esta cadena de conexión. Con eso ya estaríamos listos para empezar a aplicar nuestra primera migración. Eso lo vamos a dejar por el momento. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar una migración directamente por consola. Para ello vamos a venir aquí a la consola y vamos a poner, vamos a ver si tenemos la herramienta de Entity Framework. Sería .NET Entity Framework. Aquí deberemos ver el unicornio. Si no está, como en este caso, vamos a poner .NET Tool Install de manera global. Esto para que se vea bien. .NET Tool, vamos a instalar la herramienta de manera global, la que se llama .NET-medio Entity Framework. Esto me va a hacer es instalar el CLI de Entity Framework para poder trabajar. Si esto es verdad, yo debería poner .NET Entity Framework y ver el unicornio, ¿sí? Ahí significa que ya tengo listas las herramientas de Entity Framework. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar un paquetito más. Esto te lo voy a dejar todo en documento que se llama Microsoft Entity Framework Core, ¿sí? Design. Este paquete lo que va a hacer es permitir generar migraciones. Ahí termina. Vamos a limpiar la pantalla. Te voy a dejar una vez más para que lo veas. Es microsoft.entityframeworkcore.design. Bien. Ahora que he hecho esto, yo puedo empezar a generar la migración. La primera vez tengo que generar mi startup, mi primera migración, ¿sí? Acá le puedo pasar, por ejemplo, creo que era output dir, la carpeta donde quiero generar las migraciones. Yo normalmente las genero en una carpeta distinta, entonces vamos a poner block database, output dir, puedo pasar el contexto si tuviese más de un contexto, ¿sí? En este caso, como tengo uno solo, lo debería encontrar. Y si tengo algún error en el proyecto, esto no va a funcionar. Y esto es outdir. Y si pongo opción no, bien, era guión no, porque vos puedes ejecutar el comando desde el Visual Studio, desde la herramienta Package, o lo puedes hacer desde esta consola. Y los comandos son parecidos, pero si esto fue correcto, me tiene que haber generado una carpeta que se llama migración y dentro de eso una segunda carpeta que se llama blockdb y adentro de eso todas las migraciones, ¿sí? Fíjate que acá me generó las dos carpetas y en este caso lo que tengo es qué tiene que hacer y el código SQL que básicamente va a terminar ejecutando en el motor, ¿sí? Esto nosotros no tocamos nada porque cada vez que apliquemos una migración lo va a estar aplicando desde ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar la migración. Entonces ponemos .NET Entity Framework Database Update. Esto debería generar directamente la base de datos, ¿sí? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ejecutar un segundo esto para ver la ubicación y vamos a ver que está la base de datos. Hacer esto acá. Perdón, pero nunca estamos usando el contexto, así que deberíamos llamarlo para poder hacer que pegue en ese momento. Entonces, program y vamos a poner aquí usando texto. Vamos a crear instancia using docdb igual new docdb context, ¿sí?
es de tipo, esta clase que ahora es de tipo block data by context, básicamente es la que va a tener la conexión a la base de datos. Cada vez que queramos usar la base de datos, vamos a usar esta variable. Vamos a ver si es verdad. Y ahora sí, pegar texto, porque quiero ver, obviamente, cuál es la ubicación que ha generado el código. Bien, dando el contexto. Bien, esto está en carpeta appdata local docdb. Appdata local, decimos que lo ponga directamente aquí en el lugar. O sea que tendríamos una carpeta, un archivito que se llama docdb. Aquí tenemos la base de datos. Y vamos a cargar un visor de SQLite para visualizarlo. Vamos a bajar este visor rapidito. Va a permitir ver Apple. ¿Dónde está? Rápido para poder abrir esa base de datos y verificar que realmente generó las dos tablas y que aplicó la relación como instalamos. ¿Está? Bien. Mientras eso se instala, vamos a continuar creando los primeros métodos para trabajar. Entonces, ya tenemos aquí para generar una instancia. Entonces, vamos a hacer un CRUD muy rapidito. ¿Sí? Vamos a hacer el create, leer, update y el delete. ¿Sí? Vamos a hacer console line, update, leer, update. Esto normalmente va a estar del lado de tu controlador, de acuerdo a cómo estés trabajando. Voy a aplicar esto que estaba instalándose. Esto. Ahí está. Hicimos esto. ppdata. Al. Llama. Fíjate que él hizo lo siguiente. Tabla block, tabla post y tabla automática para llevar las migraciones. En esta tabla, él va a generar un registro cada vez que se aplica una migración. Hay un comando que es rollback para quitar una migración. Entonces, acá podemos saber qué migración se ha aplicado o qué no. Tabla block, que en este caso tiene 3 columnas. ID, fíjate que automáticamente lo puse de tipo clave, entero. Y post, donde tengo el título, el contenido y en este caso el ID del blog. Y si te fijas, blog de ID tiene una segunda clave foránea que apunta a blog. Vamos a ver si aquí ver diseño. ¿Ves? Creo unas constantes de blog ID contra la tabla blog. Simplemente porque mantiene el nombre de la tabla que está relacionada. Bien. Vamos a crear rápidamente esto para terminar ya el video de hoy. Así cerramos con esta idea. El método create va a ser muy sencillito. Lo que vamos a decir es db blockdb
punto add y vamos a agregar nuevo blog, ¿sí? Acá adentro le vamos a poner las propiedades. Él tenía como propiedades, le habíamos puesto title, ¿no? Tenía un URL, barra blog. Bien. Él en este momento tiene un nuevo registro para insertar del tipo blog, ¿sí? La manera en que los cambios son aplicados siempre es con el método sidechain. En este momento él va a estar guardando los cambios, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para leer. Vamos a traer blog desde la base de datos y para ello vamos a decirle blogdb, que es la conexión a la base de datos, tráete de la tabla blog el primero. Aquí estaríamos trayendo el primer registro de la tabla blog, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para crear un post. Entonces vamos a agregar nuevo post, ¿sí? Pero para poder crear el post tenemos que saber de qué blog apunta. Entonces vamos a poner acá blog ID es igual el blog que trajimos arriba punto ID, ¿sí? O sea, acá nos traemos el blog y acá para poder insertar el post lo podemos hacer. ¿Y qué otra propiedad tenía? Content. Bueno, content, voy a crear el contenido. Acá, en contenido y vamos a guardar cambio. Entonces, acá estamos creando, acá estamos leyendo, acá estamos creando. Vamos a hacer un update. Para hacer el update, como aquí tenemos un objeto que viene de la base de datos, vamos a decir título, blog actualizado y vamos a guardar esos cambios. Por último, vamos a eliminar este post, ¿sí? Entonces, vamos a traernos ese post igual a blog database, post, select first o default. Aquí tenemos el post, entonces vamos a decir bd context, el blog db, remove, quiero remover la entidad que quiero remover, en este caso quiero remover el post. Y al final, blog db sidechain. Así de sencillo, ¿sí? Siempre que hago un cambio, aplico. Entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a poner un punto de interrupción acá. Vamos a poner un punto de interrupción. Después de acá leemos. Vamos a poner un punto acá. Vamos a poner. Estoy viendo cómo se corta. 5. A ver con qué está ocurriendo. Ya lo hemos visto. Perfecto. Interesa. Bueno, primero que hacemos, estamos metiendo un blog. Si voy a la tabla blog, va a estar vacío. ¿Por qué? Porque hasta que esto así, hasta que no guardo cambio, no está metiendo este registro. Entonces, una línea más. Y ahora, en este caso, si refresco, debería tener mi primer blog.
¿sí? Y acá lo acaba de crear con los valores que yo le puse ahí. Siguiente que hago es leer. Me voy al contexto, voy a tabla block y me traigo el primer registro que encuentro. Continúo. Ahora block, piense que es un objeto instanciado de tipo block que tiene lo que trae la base de datos. ¿Sí? Lo siguiente que voy a hacer es crear un post. Bueno, pero el ID que voy a ocupar es el ID del block porque es una clave. Entonces, vamos a pasar y ahí creamos el post. Entonces, si yo me vengo acá al post, yo ya tengo el post. En este caso, quedo con el título blog de noticias, pero básicamente ese es el post. Lo otro que vamos a hacer es actualizar la tabla blog. Vamos de vuelta al blog. Miramos, dice blog de noticias. Después que pase, debería haberlo actualizado. Acá, y está actualizado. Y el último punto es remover el post. O sea, si yo vengo acá, aquí tengo un post que cuando termine, este post debería desaparecer. ¿Sí? Así de sencillo podemos trabajar con Entity Framework. En este primer video, lo que estamos haciendo es un vistazo general de lo que es la teoría y de cómo implementar rápidamente Entity Framework, en este caso con SQLite. Vamos a seguir trabajando con Entity Framework, pero viendo específicamente convenciones, viendo consultas anidadas, consultas simples, haciendo update simple, update masivo, muchas más tareas más complejas. Si te gustó el video, déjame el comentario, me sirve un montón. Espero que te haya gustado y como siempre, nos vemos en el siguiente video.